Hola, comunidad de Voy Bien, ¿cómo están? Soy Paulina Gámez y el día de hoy estoy acompañada de Pablo Aparicio. Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, Pau, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que a los dos nos apasiona muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir ideas, de poder compartir experiencias. ¿Y quieres compartirles, Pablo, de qué vamos a hablar hoy? Sí, yo siento que es un tema que veníamos hablando tú y yo desde hace unos días que queríamos compartir con la comunidad acerca de por qué a veces es como que tan difícil aceptar cómo me veo, cómo soy. eh, bueno, más que nada es cómo me veo, lo que tenga que ver este tema con la autoimagen. Claro, sí, y sobre todo también esta sensación de comodidad con mi cuerpo, Ujú. ¿no? Muchas veces nos podemos ver en el espejo y más allá de la autoimagen es una sensación de comodidad o incomodidad. Incluso cuando no me veo en el espejo, cómo me siento con la ropa que tengo, cómo me siento con la energía que tengo, cómo me siento con la vitalidad que me aporta mi cuerpo. Y bueno, creo que todo esto viene desde muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Antes de entrar a grabar, estábamos platicando un poco Pablo y yo sobre una pregunta con la que yo le sorprendí y nos quedamos mucho tiempo pensando en ella y yo los invito también a que se la cuestionen mientras nos oyen. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer recuerdo, Pablo, de conciencia corporal o de tu autoimagen que tienes? ¿Te Ujú. acuerdas? ¿Cuál es? Sí, es que justo estábamos hablando de eso y estaba pensando em, de cuándo empecé yo a ser consciente de mi cuerpo. Yo creo que, claro, desde muy pequeño, una fecha así exacta, un momento de mi vida en la que yo recuerde muy bien, no la tengo muy clara. Pero sí recuerdo que empecé a estar muy pendiente de mi autoimagen, más que nada creo que fue cuando empecé a entrar en la adolescencia, cuando me daba cuenta de que quizás ya me estaban cambiando mis intereses, el conocer chicas del colegio, en mi caso de bachillerato, porque en Venezuela es bachillerato. No sé, ¿en México también es bachillerato o es como? Sí, 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 es la prepa, la preparatoria. Sí, bien. Bueno, yo creo que en esa etapa sí empezaba a tener como más conciencia de mi cuerpo, de cómo me veía, de cómo me sentía también y si estaba a gusto o no. Que justo lo estábamos hablando ahorita antes de empezar el podcast, que yo en mi experiencia tenía como esa presión de querer verme como de repente las personas que veía en televisión, como el resto de mis compañeros que había muchos de mis compañeros que recuerdo que eran muy atléticos, yo no tanto, yo era más de estar más en mi casa, de jugar videojuegos, de estar en casa en realidad, porque de verdad es que nunca fui muy deportista. Pero en ese tiempo empecé como a crearme también esos estereotipos en mi mente de que quería verme más delgado, como más fuerte, empezaba a hacer más ejercicio. Y te estaba compartiendo también ahorita que en esa época empecé también a tener como problemas estomacales, porque muchas veces empezaba a hacer dietas muy extremas, pero que realmente ni siquiera eran dietas, porque como no tenía mucho conocimiento en ese tiempo y tampoco creo que había mucha asesoría por parte de mis padres también eran como muy vieja escuela de que no, no le pares, si te ves así, así te ves y ya. Entonces, más que conseguir ese apoyo, era como que, ¿cómo hacía yo mismo, yo solo para bajar de peso? Y la solución que encontraba como que más simple era dejar de comer. Para mí eso era hacer dieta. Y terminaba con unas acidez bien fuertes, hasta que poco a poco fue como que me fui dando cuenta que no era lo mejor, lo más correcto. Y allí también, de alguna forma, también fue cambiando un poco la relación con mi cuerpo, pero volviendo a esa pregunta que me estabas haciendo, yo creo que allí fue cuando empecé a hacerme más consciente de la importancia de la imagen o de cómo me sentía yo con la manera en la que me veía. Fíjate que está cañón. Le Ujú. echo esta pregunta a muchas personas y está cañón que en todas las cosas que me cuentan son recuerdos no tan agradables, ¿no?
O sea, Ujú. digo, nadie me ha contado, ah, sí, la primera vez que tuve conciencia de mi autoimagen fue cuando me vi y dije, wow, qué padre está mi cuerpo, ¿no? Qué músculos tan bonitos tengo, qué lo que sea, ¿no? Qué piernas tan bonitas, qué me gustan mis brazos, no sé, lo que sea. Por lo general son experiencias y son relatos de inconformidad, incomodidad y de una extraña sensación de que algo está mal con tu cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer momento de conciencia en cuanto a mi autoimagen fue en la secundaria, eh, no sé, unos 11, 12 años. Eh, en ese momento yo toda mi infancia, mi pubertad, fui mm, mm, promedio de estatura, tampoco me gustaban los deportes, no sé, un cuerpo normal, ¿no? Ni muy, muy, ni tanta. Pero entonces empezó la edad de desarrollo físico que viene en la adolescencia y en la pubertad y mis caderas se ensancharon. Mis caderas se ensancharon, se me empezó a hacer cintura, el cuerpo de niña que tenía pues ya no era de niña, estaba desarrollándome. Y yo me acuerdo que en mi escuela todas las niñas eran muy flaquitas, tenían un cuerpo de Barbie, o sea, flaquitas, flaquitas, delgadas, Polly Pockets. Y yo no era consciente de eso, o sea, realmente a mí no me causaba ningún tipo de conflicto, ni mucho menos, hasta que un día unas niñas me dijeron, me preguntaron más bien, oye, ¿ya iniciaste tu vida sexual? Y yo no encontraba relación con lo que me estaban preguntando o con nada de lo que estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿por qué? No entiendo tu pregunta. Y su respuesta fue porque se te ensancharon las caderas y te estás desarrollando. Entonces a mí, en ese momento, me hicieron sentir una incomodidad tan cañona con mi cuerpo, y no porque haber empezado una vida sexual fuera algo malo, sino porque me hicieron sentirme avergonzada de Ujú. cómo se estaba desarrollando mi cuerpo. Y desde ese momento yo no pude dejar de ser consciente de cómo estaba mi cuerpo. Y lo que empecé a hacer fue literalmente ponerme chamarras en la cintura amarradas. No me gustaba correr en educación física porque obviamente traías el pants, traías una playera más apretada. Empecé a pedir los uniformes más grandes, no sé, a hacer muchas cosas con tal de esconder mi cuerpo sin razón alguna. Entonces, creo que esta idea de comodidad o incomodidad con el cuerpo se va nutriendo y se va construyendo desde momentos en los que nosotros ni siquiera somos conscientes de ello. Ujú. Y creo que como tú bien lo decías y como compartías en tu experiencia, se va nutriendo desde lo que vemos en redes, bueno, antes lo que veíamos en televisión, en películas, incluso en el estilo de vida y contexto de nuestras propias familias, ¿no? Entonces, ahora te quiero preguntar, Pablo, ¿qué es lo que tú has visto en tu experiencia profesional sobre este tema? ¿Por qué no nos sentimos o por qué no logramos sentirnos cómodos en nuestro propio cuerpo? Sí, es un tema también que se habla mucho hoy en día, que yo creo que también esos estereotipos de belleza han estado cambiando porque se ha replanteado la forma en la que vamos llevando ese tema en nuestra sociedad, porque sí es cierto que la manera en la que vamos creando algunos conceptos no siempre son de una manera racional, no es un aprendizaje que podemos elegir, sino que de repente cuando estamos desarrollándonos de pequeños tiene mucho que ver con nuestra sociedad, con nuestra familia, porque escuchamos a nuestra mamá que dice, no, que tengo que verme delgada, a papá también, y empezamos a ver también en televisión
las personas delgadas, atléticas, esos cuerpos que son tan increíbles y tan casi que inalcanzables y son muy irreales. Son ideas que se van creando en el ideal y nosotros, a pesar de que no siempre obtenemos la información de un lugar en el que leamos, en el que nos lo transmitieron directamente, también lo absorbemos del entorno, por observación. Quizás de pequeños ya estamos viendo esto de que para ser exitoso, para ser aceptado, para que me vaya bien, tengo que verme de esta manera, tengo que tener tal altura, tengo que tener hasta tal color de piel, que también tiene que ver muchas veces con este tipo de temas. Y puede ir creando también ese rechazo a la forma en la que nos vemos y la forma en la que nos sentimos por cómo nos vemos. Sí. Entonces eso estaba justo antes de que nos planteáramos también hacer este podcast. Estuve buscando también información en internet, como para nutrirme un poquitito más de hablar de esto. Y algo que también que me llamó la atención es que es un tema del que se considera en la actualidad que es muy amplio porque aún no se le ha dado como que una solución. Realmente, más bien es como que tenemos bien detectado cuál es el conflicto y muchas veces tiene que ver también con esos esquemas de belleza que nos estamos planteando sobre cómo se ve la gente en la televisión, los modelos, las modelos. Y yo creo también de repente la opción que tenemos en la sociedad muchas veces es cambiar nuestro estilo de vida, un estilo de vida que no es muy saludable para tratar de alcanzar esa imagen. Y si no nos sentimos mal con nosotros, se ve como muy reflejado en nuestra autoestima, en las capacidades que creemos que tenemos, que podemos tener por la forma en la que nos vemos. Entonces, sí, yo creo que y se encuentra bastante en terapia, con muchos pacientes también, y sin hablar tanto tampoco de la terapia, con algunos pacientes también en la vida, quizás a mí me pasa, en mi vida personal que a veces me quedo como que muy centrado en la forma en la que me veo. No tienes ni idea de cuánto me costó aceptar estas canas que tengo aquí nuevas. Que también pasa con esto de como que querer quedarnos fijados en una imagen de lo que éramos antes. Sí. Y yo creo que también tiene mucho que ver, alimentado de esto, de quién nos dice también la sociedad muchas veces que tenemos que ser. Y nos aleja algunas veces de ser nosotros mismos, también de la manera en la que nos vemos, de la manera en la que nos sentimos. ¿Qué soluciones podemos darle a eso? ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles tips que podemos ver de eso? ¿O dónde Fíjate, pudiésemos empezar a cambiar? claro, fíjate que a mi consulta llegan muchos pacientes justamente por el tema de, de autoestima, autoimagen, problemas con la comida. Y yo quiero puntualizar dos cosas de las que acabas de decir y compartirte algunas de las soluciones Ujú, que han funcionado más. Y el primero es que en terapia me he dado cuenta de que hay una relación directa y una creencia profunda que tenemos entre mi imagen y mi éxito, ¿no? En la vida, en ujú, general, justamente. Eh, no me van a contratar porque me veo de tal manera, no voy a ser exitosa buscando y encontrando una pareja de acuerdo a mis expectativas porque me veo de esta manera, me van a tratar mal, o me van a rechazar o no me van a aceptar en este círculo o incluso no puedo entrar a cierta actividad, no puedo ser parte de este grupo porque no me veo de cierta manera, ¿no? Que sucede mucho en los deportes, en las actividades, no sé, en la danza, ujú. en ciertos círculos sociales sucede muchísimo. Y creo que cuando hablamos de autoimagen, sí quiero puntualizar que no solamente hablamos del peso, o sea, hablamos de lo que Pablo acaba de decir, de sus canas, de la estatura, de la complexión, del color de piel, incluso de nuestro estilo, ¿no? De vestir, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, creo que esta creencia que ya la traemos arraigada y es como una semillita en nosotros que va alimentando muchas de nuestras conductas a lo largo de nuestra vida, es un lugar por donde podemos empezar a jalar un hilo para deshacer este tipo de conductas, ¿no? De
de criticar a nuestro cuerpo, de tener miedo al fracaso por nuestra autoimagen, o lo que se le parezca. Y sobre todo, Pablo, también creo que es súper importante hablar de que, como tú lo decías, la autoestima está súper relacionada con esto, ¿no? Ujú, Si mi autoestima no está, y fíjate, creo que incluso cuando tú tienes este tipo de conductas como evitativas para acercarte a cierta actividad o para, no sé, postularte a cierto empleo o hablarle a una persona que te gusta, etcétera, porque tienes miedo de que te rechacen por cómo te ves o porque no te sientes cómodo en tu cuerpo, creo que estás minimizando el 80% de lo que eres. Y eso me ujú. parece súper injusto, ¿no? O sea, estás haciendo a un lado todo lo que es Paulina solamente porque Paulina se ve así. Y creo que la autoestima entra mucho en juego porque la autoestima no solamente tiene que ver con cómo te ves, sino la autoestima tiene que ver con muchísimas de las millones de cosas que es Pablo o que es Paulina, ¿no? Entonces creo que el reforzar tu autoestima basándote en otras cosas, no necesariamente tu autoimagen, es clave y es algo primordial para empezar a ganar seguridad y entender y tirar esa creencia profunda errónea de que tu autoimagen o de la manera en la que tus inseguridades afectan tus conductas te van a crear problemas, ¿no? Y sabes qué, hablando de las soluciones, eh, yo soy fiel creyente de que nuestro cuerpo va cambiando de acuerdo a nuestras necesidades. Nuestro cuerpo no es solamente un envase, nuestro cuerpo no solamente es una pantallita, nuestro cuerpo no es un robot ni una máquina, sino que nuestro cuerpo es parte de nuestra esencia y responde incluso a nuestro contexto psicoemocional por el cual estamos viviendo, ¿no? Yo te platico que hace un año mi abuelita falleció y fue el momento de mi vida en el que, claro, yo no soltaba mis hábitos, eso es importante, o sea, yo no soltaba mi hora de ejercicio al día, yo no soltaba mi ingesta de proteína, yo no soltaba mi rutina de cuidado de cara, de lo que sea, ¿no? O sea, mi autocuidado. Pero mi cuerpo empezó a hacer cosas extrañas. Empecé a subir de peso, empezó a cambiar Ujú, mi piel, empezó a cambiar mi pelo, ¿no? O sea, lo tenía como súper reseco. Y entendí que mi cuerpo estaba reaccionando a mi estado anímico y al proceso de duelo por el cual yo estaba atravesando en ese momento. Y en realidad mi cuerpo entendí que me estaba ayudando a pasar sobre ese momento, ¿no? Claramente había cosas y había conductas que yo en ese momento no podía hacer. Claro que había días que yo no tenía ganas de ir al gimnasio. Claro que había días que yo prefería quedarme durmiendo muchísimo tiempo más del que acostumbraba y solté algunos hábitos, pero porque mi contexto sí me lo pedía. Y cuando me di cuenta de que el camino era empezar a agradecerle a mi cuerpo por lo que sí estaba haciendo por mí, en lugar de reclamarle lo que no me estaba permitiendo hacer, creo que me quité un peso enorme de encima porque empecé a aceptarlo y a abrazarlo y a verlo con amor y decirme gracias porque sé que esto es momentáneo y que esto corresponde a una etapa de mi vida, ¿no? Muchas veces, justo tocando el tema de lo que decías, vemos en redes, o sea, cuerpos que dices, no manches, o sea, ¿cómo le hace? Yo quiero estar así. ujú. Es que no nos dedicamos ni tú y yo a eso, a hacer nuestras 9, 10, 11, 12 horas laborales al día en un gimnasio, en una cocina, cuidando nuestro cuerpo. Claro, nuestro contexto no lo permite. Entonces, creo que nuestro principal paso o un tip eh, por el cual podemos iniciar es reconociendo el contexto en el que estamos y aprendiendo a aceptar nuestro cuerpo respecto a las circunstancias que vivimos en este momento, ¿no?
¿Qué te parece? ¿Sabes que me encantó dos cosas ahorita que dijiste que siento que son muy claves? La primera es esta de que también muchas veces reflejamos la forma en la que nos sentimos. Nuestro cuerpo también es un reflejo de cómo nos sentimos en el interior. Y también esto que estabas comentando, que también creo que es muy, muy importante para analizar, para reflexionar, que también nos puede nutrir mucho, que es también la idea de este podcast de cuestionar esas creencias que tenemos erróneas. Porque aquí sí me puedo poner un poquitito teórico, porque pensándolo de otra, cuando estamos hablando de cómo nos vemos, de cómo y la forma en la que nos sentimos, de la manera en la que nos vemos, tiene mucho que ver con esos esquemas que tenemos acerca de la belleza. Entonces, cuando pensamos en belleza, la belleza es un constructo, es una palabra que creó el hombre para darle significado a algo que es completamente abstracto, algo que no tiene forma. Por eso es que decimos que la belleza es relativa y depende también de los ojos que la vean. Y entonces por allí yo creo que está una creencia que podemos empezar como a deconstruir, a cuestionarnos, que también ayuda a ampliar esa conciencia que tenemos sobre nosotros y sobre las cosas, que es que no hay una belleza universal. Entonces también el permitirnos ser como somos y vernos como nos veamos, también van a haber gustos para todo tipo de personas. Entonces yo creo que una buena herramienta también es de construir eso, que entiendo yo por belleza. Esos cuerpos que veo en televisión, ese tono de piel, esos rasgos faciales, eh, también la estatura y todas esas cosas. Pero es porque hay un esquema que nos han vendido mucho que tenemos que alcanzar o es que realmente existe también ese, como ese patrón universal de belleza. Y por otra parte, claro, sí, yo recuerdo ahorita que estabas comentando esto de esa experiencia, del duelo que viviste con tu abuelita y también cómo cambió tu cuerpo. Sí tiene mucho que ver con la forma en la que nos sentimos, lo que proyectamos. Yo recuerdo que hace unos años, hace varios años, cuando estaba en la universidad, yo traté de alcanzar ese cuerpo que mostraban mucho en las redes sociales, en las revistas, y hasta un punto lo alcancé. Yo recuerdo que tenía que levantarme todos los días en la mañana como a las 6 de la mañana para salir a trotar, todos los días al gimnasio, todos los días había un cerro que a mí me encantaba, que se lo subía como 2 o 3 veces a la semana para poder quemar calorías, pero era con la intención más que nada de imagen. Yo después me di cuenta que estaba muy centrado en cómo me quería ver y eso me alejaba mucho de relacionarme con mis amigos, de conocer personas. Mi vida estaba como que muy mecánica en lo que era estudios, trabajo, ejercicio y me perdía de muchas cosas y es tal cual lo que estabas describiendo. También tiene mucho que ver con el contexto. De repente, si yo me dedicara a una vida deportista, claro que tendría ese cuerpo que se vende, que plantean como que tenemos que alcanzar, pero también cuando me hago dueño de mi contexto, de que no es mi trabajo el estar haciendo ejercicio todos los días, que si mi motivación es verme de esa manera y tengo que forzar esas actividades dentro de mi rutina para poder verme de esa manera, lo estoy haciendo por alcanzar un esquema de belleza o por sentirme bien, sentirme saludable. Sí, Porque es cierto, yo también en la actualidad que he aprendido también a hacer como que más equilibrios con las actividades en mi vida, yo no dejo de lado la actividad física. Cada vez que puedo salgo también a hacer deportes, hago ejercicios en las semanas cuando puedo, porque también hay semanas que estoy tan full de trabajo que no puedo. Pero yo creo que en este momento de mi vida también es como que le doy espacio a tomarme unas cervezas de vez en cuando los fines de semana con mis hermanos, con amigos. No es mi prioridad hacer ejercicio. Claro que no tengo ese cuerpo que tenía cuando estaba en la universidad. Y también tiene mucho que ver con ese contexto, con estar consciente también de que las cosas que hacemos y de la manera en la que nos sentimos se va a ver reflejada en nuestro cuerpo y porque algunas veces tengamos esa barriguita, porque no estamos de repente cumpliendo con ese esquema que vemos tanto en las redes sociales, no quiere decir que no seamos personas saludables, que no tengamos un buen cuerpo y cuando pensamos bien qué es un buen cuerpo, también puede tener que ver con esto que estabas diciendo. Un buen cuerpo es el que me permite moverme, que me permite también alcanzar cosas, que me permite utilizar mis manos, que me permite sí. sentir.
Sí, Entonces yo creo que uno de los puntos claves sería como que ampliar esas creencias que tenemos acerca de la belleza, ser conscientes de nuestro contexto y también la forma en la que nos sentimos, porque si mi cuerpo también está reflejando algo, si mi cuerpo sentimos como que está somatizando, mostrando algo, también tener conciencia entonces de que estoy viviendo, qué me está pidiendo mi cuerpo, me está pidiendo descanso, me está pidiendo que llore, me está pidiendo que lo alimente, lo nutre de forma distinta. totalmente, totalmente. Creo que son puntos claves y son tips que los tenemos muy a la mano. Ujú. Solamente necesitamos ser un poco más conscientes de ello, ¿no? Y yo complementando para ir cerrando estos puntos clave en los que podemos comenzar, yo les diría, comunidad, cuestiónense el por qué no se sienten cómodos. Es decir, cuestionémonos en qué me estoy basando para decir que no me gusta este cuerpo. Me estoy basando en lo que estoy viendo en redes, me estoy basando en lo que me dijo mi exnovio, me estoy basando en lo que mm, siempre mi familia me ha dicho, me ha remarcado, o en qué me estoy basando. Y después de habernos cuestionado eso, yo el último punto que con el que complementaría sería cambiemos la manera en la cual le hablamos a nuestro cuerpo. Ujú. Dejemos de hablarle desde la exigencia y hablemosle desde el agradecimiento. Nuestro cuerpo creo yo que hace tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta, como el mero hecho de estar parada sobre mis pies y que mis pies aguanten mis 60 kilos sin que yo me dé cuenta o haga el más mínimo esfuerzo conscientemente. Nuestro cuerpo puede cargar las 1000 bolsas de súper de la despensa para no dar 2 vueltas o 2 viajes, ¿no? Y sostener todas esas bolsas en mis manos. Nuestro cuerpo puede estar respirando y llevarle sangre a todo tu sistema, a todos tus órganos sin que tú te des cuenta. Tu cuerpo va a hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero creo que siempre nos enfocamos en lo que no nos está dando, más que en lo que sí nos está dando. Y creo que eso es muy importante agradecérselo, reconocérselo, y creo que con esto podemos tener una experiencia mucho más amorosa. Y si bien con eso no se van todos nuestros demonios, ¿no? Cuando nos vemos al espejo, pues sí es una manera distinta de vivir esta lucha o estos conflictos, y es una manera mucho más agradable y paciente y desde el amor, ¿no? Sí, eso de la forma en la que quizás también una gran parte del aprendizaje es también identificar, como nos estaba diciendo Pau ahorita, de la manera en la que nos estamos relacionando con nosotros, de las cosas que nos decimos, de la forma en la que nos tratamos. Y sí es cierto, ¿no? Es un tema que de repente puede sonar más sencillo decirlo lo que hacer esos cambios, pero también es algo que podemos alcanzar cambiando esa conciencia, la forma en la que nos tratamos. También yo quería agregar que sí es cierto que no todos los días podemos tener como que liberarnos de esos demonios, como le estaba diciendo Pau, de todos los días sentirnos bien con nosotros. No todos los días vamos a alcanzar eso, pero sí hay muchos días en los que nos logramos sentir bien y tenemos otra perspectiva. Y tiene mucho que ver también con nuestro estado de ánimo, la manera en la que nos percibimos. De igual forma, si estás escuchando este podcast y sientes que la mayoría de los días o todos los días no logras sentirte bien contigo, con tu cuerpo, con la forma en la que te percibes, recuerda que no tienes por qué atravesar por esa situación tú solo, sino que también estamos profesionales de la salud mental que te podemos acompañar, orientar y también darte herramientas más individuales para que puedas quizás hacer las paces contigo o cambiar y cuestionar esos esquemas de creencias que tienes que pueden estar alterando la manera en la que te percibes. Y para eso nos puedes encontrar también en la página de voybien.com, donde puedes reservar una cita con Pau, puedes reservar una cita conmigo,
o con muchos otros terapeutas que también estamos allí en la página web. Claro Y que sí. bueno, Pau, muchísimas gracias por darte este tiempo para hacer este podcast conmigo. Muchísimas gracias también a la comunidad que nos están escuchando y a los que nos están viendo. Y esperemos traerles más temas de estos o temas que les puedan interesar. Y si tienen algún tema que les gustaría que les traigamos también a este podcast, nos lo pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y muchísimas gracias, comunidad, por escucharnos. Y nos vemos la próxima. Bye. Bye.